quiero un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café. Bajo el sol puedo ver a mí. Bueno, ¿cómo pasaron este fin de semana? Esperemos que bien. Buen comienzo de semana, buen lunes para todos ustedes. Como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 13:30 horas, estamos de sobremesa, tomando un café, y en este caso con el fiscal de la República, el doctor Enrique Viana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto recibirlo, Viana. Gracias. En esta jornada donde la semana pasada vivimos una hecatombe de títulos y no títulos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué opinión le merece personalmente esto de los títulos en distintos currículum vitae que a veces no son los adecuados, ¿no? Sí, correcto. Yo en general creo que en todas estas cuestiones hay algo más importante que los títulos o no. Simplemente la sinceridad, lo que yo llamo, ya no hablo de honestidad, sino hablo de sinceridad. Claro. Creo que todos tenemos que sincerarnos, de no mostrarnos como algo que no somos. No hay necesidad de ese tipo de cosas. Creo que en esto se vive un poco, usted se acuerda de aquella obra magnífica de Florencio Sánchez, que yo alguna vez, siendo liceal, vi, Mi hijo el doctor. Claro, Mi hijo el doctor. Sí, hay mucho de esto, ¿no? A nivel general, ¿no? A nivel de quienes ostentan cosas que no son, y a nivel Claro, de la porque ciudadanía que se un preocupa. título no avala que sea buena o mala persona, pero Por supuesto, sí por avala supuesto, todo lo contrario. pero avala un título, un estudio, una dedicación, Claro. ¿verdad? Una No, y tiene la importancia... parte académica, ¿no? Exacto, tiene la importancia de que quien hizo el esfuerzo, yo siempre recuerdo compañeros de facultad de mi generación que hacían un esfuerzo mucho más grande del que hice yo como estudiante, que venían del interior, que venían muchas veces pasando mal acá en Montevideo, y que hacían un esfuerzo denodado y que obtenían luego, tras de ese esfuerzo, un título. Y uno se alegraba doblemente en el caso de ellos, porque sabía que el esfuerzo había sido mucho mayor que el de otros que habíamos tenido otras comodidades para hacerlo. Bien, estamos en el este y aquí en Maldonado se consume mucha televisión argentina y últimamente hemos escuchado mucho la palabra fiscal, ¿verdad? Como Correcto. los fiscales en Argentina denuncian, llevan datos de la prensa a veces hacia el juzgado o datos cotidianos que ellos mismos perciben a través de su vida, ¿no? ¿De qué manera en el Uruguay el fiscal está apto para hacer esas denuncias, esas investigaciones? ¿Cómo lo toma? Después que viene, digamos, el indicado a decirle justamente, llévenme este caso a la justicia, o simplemente, naturalmente, cualquier fiscal puede mandar cualquier cosa a la justicia? Estamos en un proceso de cambio hoy, se está tratando de cambiar la estructura, la ubicación orgánica de las fiscalías y con ello cambiar el funcionamiento de la fiscalía, hasta la naturaleza de las fiscalías. Pero lo cierto es que siempre los fiscales han tenido la posibilidad de denunciar por ellos mismos, promover el inicio de procesos por ellos mismos, ya sea a nivel civil como a nivel penal o de otras materias, y también de recibir lo que habitualmente se llama excitar el celo del Ministerio Público, recibir denuncias y actuar, decidir si se corresponde o no actuar en consecuencia. Lamentablemente, hay un mal al que estamos yendo, que es con el cambio de estructura y el cambio de estatuto de los fiscales, que va a ser que en materia penal, aparentemente es a la única que se le pretende dedicar atención por parte de la actual Fiscalía General, en materia penal solo la Fiscalía va a ser el único lugar receptor de denuncias, y eso yo creo que es inconveniente. ¿Por qué? Porque nos lleva a la figura del magistrado único, del poder único, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos en la faz penal, el hecho de que haya una sola puerta de entrada para las denuncias y que a partir de ello haya un solo sujeto que pueda decidir qué se investiga y qué no se investiga, qué se lleva al juzgado y qué no se lleva al juzgado, qué se procesa, qué se condena y qué no se condena. Yo creo que estamos alterando el sistema y sobre todo afectando gravemente la actuación del Poder Judicial. ¿Y esto está sucediendo ahora o ya va a salir con la reforma? Esto está sucediendo ya ahora en los hechos, hay algunas modificaciones que ya se han introducido y se va a concretar a mediados del año que viene con la reforma en camino. Hablando claramente, entonces, ¿el fiscal de corte es el encargado de decidir si se investiga o no se investiga? En gran medida sí, porque se va a establecer una
puerta de entrada única que van a ser las fiscalías, y los fiscales van a dejar de ser, como dice la Constitución, fiscales letrados de la República, para ser agentes fiscales o fiscales delegados de instrucciones y directivas que va a dar ese fiscal general. Vamos a un sistema verticalizado, casi militarizado, donde la institución Fiscalía General es la que ejerce el Ministerio Público y por lo tanto la cabeza puede tener injerencia en los asuntos concretos, con lo cual se destruye una garantía que no es una garantía de los fiscales, sino que es una garantía como la independencia de los jueces, de todos los habitantes de la República, que es la independencia técnica individual de los fiscales. Nosotros hemos planteado la inconstitucionalidad de que los fiscales pasen a integrar esa estructura a servicio descentralizado. Los fiscales tienen que estar dentro del Poder Ejecutivo, pero dotados de esa independencia técnica individual. Ahora se pretende pasarlos a una estructura, una cajita externa, más alejada del Poder Ejecutivo, pero en los hechos sin independencia interna. Pero igual, volviendo a la Argentina, los fiscales en la Argentina son fijados o puestos por el poder político. ¿En este caso también o no? Bueno, en este caso todos los fiscales son designados, y eso es la norma constitucional, a propuesta del Poder Ejecutivo, con una venia especial de 3/5 de los integrantes del Senado. En la Argentina hay que distinguir las distintas jurisdicciones, no es sencillo, hay una jurisdicción federal, luego hay una jurisdicción provincial, y ahí varían las formas de designación, incluso los procedimientos en los que actúan. Incluso varía el procedimiento, sobre todo si nos referimos al procedimiento penal. Es muy variable la situación. Le pregunto por esto más que nada porque hemos escuchado muchas veces el fiscal se baja de la causa, ¿verdad? Sí, correcto. Comúnmente está pasando eso. No sé si pasa en el Uruguay, ¿no? Correcto. Quizás no pase a simple vista. Lo que sí es que nosotros tenemos, es otro tema de ardua discusión, yo sostengo que nosotros tenemos un proceso inquisitivo acusatorio donde quien primero tiene la dirección de la investigación de una causa penal es el juez, y luego hay una intervención de la Fiscalía que se genera a partir de un proceso de partes, un juicio criminal, como dice el artículo 22 de la Constitución. Ahora se pretende modificar eso. Ahora, la modificación que se pretende hacer es a nivel de ley. Cuando estos preceptos de un proceso inquisitivo acusatorio, con los que mencionaba de un fiscal de fiscales independientes, de una pluralidad de fiscales independientes, se pretende modificar a nivel legal y sin modificar la Constitución, con lo cual se está esquivando los preceptos constitucionales. Bien, le propongo, fiscal, hacer una breve pausa y seguimos juntos aquí en Café Versátil. ¿Le parece? Perfecto. Estamos con el fiscal de la República, el doctor Enrique Viana. No se vayan, por favor. Un poquito más. A prepararse para rachas de cambios bruscos a fuertes, antes que alguien de la familia se enferme y requiera acompañante. Vea este comparativo. En otras empresas, una persona paga 700 pesos por 8 horas en sanatorio. En Acompaña, por la familia, padres y todos los hijos, se paga 889 pesos y quedan cubiertos todo el año, todos con servicio simultáneo. Ya es tiempo de cambiar. Elija Acompaña, 0800 8939. PowerPlate es el sistema más avanzado en el mundo y el que logra resultados más rápidos, tanto en entrenamientos como en tratamientos estéticos. 30 minutos, 3 veces por semana y tu vida cambiará. Betel Spa, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Son las auténticas empanadas salteñas. Son las más variadas en el mercado esteño. Las más ricas, las más crocantes. Todas las variedades. De carne con pasas, de berenjenas, de cebolla y queso, de choclo, de carne con aceitunas. Nuestra característica empanada de la casa. Además, como siempre, pastas, pollo al horno, pescado a la plancha, matambres, guarniciones, postres. Todo con la mejor calidad y atención de nuestro personal para hacerlo sentir como en casa. Alicia los espera en su amplio y renovado local de calle 24 y 25, esquina Plaza de los Artesanos. Su menú diario lo encuentra en Sabores Salteños, cocina gourmet con sabor a mamá. Ahora anexamos servicio de catering para fiestas y eventos. Delivery al 4244 8574.
Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Lunes de descuento. Descubrí los descuentos en nuestras delicias de panadería. Miércoles, día de carnes y fiambres. Aprovechá los descuentos con nuestros mejores cortes. Viernes, disfrutá una variada selección de frutas y verduras con ofertas increíbles. Ahora con nuestro espacio café, su punto de encuentro en Canelones con cocina gourmet. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Estoy súper feliz de lo que logré. Me siento bárbaro, me siento genial. Yo no quiero más para mí esa mujer que fui. Estoy feliz. Soy feliz. La clínica me cambió la vida. Se puede cambiar. Si yo pude, cualquier persona puede. Transportes Carrión e Hijos Limitada. Cargas generales, mudanzas, grúas, elevadores, volquetas para escombro y basura. Unidades radiocontroladas. Traslado de contenedores, colocación de columnas. Transportes Carrión e Hijos Limitada. Baltasar Brun y Figueroa. Telefax 4332-2783 Canelones. Para que tu evento o fiesta sea inolvidable, la gastronomía y servicios deben ser perfectamente cuidados y asesorados. Buen gusto, sabor y alta cocina en Canelones te lo brinda. Taller gastronómico de Luis Unino, egresado de la escuela francesa Cordon Bleu. Seguro tu fiesta de 15, tu casamiento o tu agasajo perdurará en la memoria de tus invitados. Ahora anexamos fábrica de pastas Radici, elaboradas en el momento en todas sus variedades. Un bocato di Cardinale. Taller gastronómico de Luis Unino, desde Canelones para todo el país. Quiero un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café. Bajo el sol. Seguimos juntos, amigos, en esta tarde bien versátil. Estamos con el fiscal de la República, Enrique Viana. Doctor, un poco teniendo en cuenta que usted fue fiscal en lo civil, ¿verdad? Sí, ¿Durante correcto. cuántos años? Y desde el año, cuando yo ingreso como fiscal a Montevideo, yo fui fiscal de letrado departamental desde el 91 al 98, en el 98 ingreso como fiscal letrado nacional. Ajá. Allí trabajo en civil, algunos meses en aduana, luego vuelvo a civil, o sea que desde el año 99 hasta octubre del año pasado estuve como fiscal civil. ¿Y ahora está como fiscal de menores? Fui trasladado a una Fiscalía Letrada Nacional de Menores, de segundo turno. ¿Cuáles fueron los motivos que se dieron para el traslado suyo? Mira, los motivos fueron específicos. Los motivos fueron haber iniciado demasiados procesos, haber planteado inconstitucionalidades de la ley, haber planteado diligencias preparatorias. En gran medida todos vinculados a la protección del medio ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay una libertad de expresión o de denuncia en el Uruguay? Yo le diría que hay algo más junto con eso. Le diría que no se quiere proteger el medio ambiente en el Uruguay. En el Uruguay existe una política antiambiental y por consecuencia de eso, yo lo vengo denunciando hace mucho tiempo, una jurisprudencia antiambiental. Nosotros no tenemos sentencias de protección del medio ambiente, no solo en los asuntos que yo planteé, que debo haber planteado unos 60 asuntos, sino en general, ¿no? La prueba está que hoy las fiscalías civiles incluso han sido reducidas, las que tienen competencia para trabajar en medio ambiente, de 14 a 2. Si a eso le sumo que el único fiscal que durante esos 15 años planteó cuestiones ambientales no tuvo, digamos, otros colegas que lo acompañaran y que actualmente, después que yo fui trasladado de esa fiscalía, tampoco se han planteado cuestiones ambientales por parte de las fiscalías, para mí eso es muy claro, ¿no? Yo soy de alguna manera una prueba viviente de que en el Uruguay no hay interés, no hay una voluntad por proteger el medio ambiente. ¿Y usted no puede apelar a esa situación, digamos? Nosotros la hemos recurrido, estamos en este momento en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con una acción de nulidad por ese traslado. Pero esto va más allá de eso, no es solo una cuestión de apartar al único que actuaba en defensa del medio ambiente. Hay una cuestión más poderosa que es que hay intereses muy fuertes, económicos, financieros, claro, que no quieren que en el Uruguay exista una verdadera protección del medio ambiente. Lo tenemos claramente manifestado actualmente con la tercera planta de celulosa. Nosotros en el 2005 dijimos que el Estado, con la ocasión que Botnia intentaba instalarse por primera vez en el país,
que el Estado se había vuelto socio del gran contaminador. Eso lo confirmamos luego en el 2011 con la segunda planta de celulosa, con Montes del Plata, cuando reconocemos por primera vez en el Uruguay la figura nefasta de los contratos de inversión. Ya el acuerdo, esa situación de que el Estado se manifieste como un cointeresado en la industria de la celulosa se documenta, y se documenta de la peor de las maneras. Se documenta con un mecanismo de condicionamiento de los tres poderes del Estado. Pero hoy la embargo, voluntad de Bodnia vale sí, más que la voluntad del gobierno, sea cual sea el gobierno que esté a cargo. Pero los estudios científicos y la DINARA, etcétera, han dado buenos resultados en relación a Bodnia, por ejemplo. Sí, pero yo me planteo siempre esta situación. Si el Estado es un socio del gran contaminador, es un cointeresado en la industria y un cointeresado en que la industria se desarrolle sin obstáculos y en un estatuto de impunidad. ¿Qué confiabilidad podemos tener nosotros en todos esos informes? El Estado ha perdido imparcialidad, ha perdido objetividad, se transforma en un sujeto parcial, un sujeto subjetivo que obviamente no va a actuar contra los intereses de la empresa. Para decirlo pronto y claro, si el policía se asocia al rapiñero, mal podemos esperar que el policía persiga al rapiñero. Claro. Y aquí estamos en cuestiones similares, estamos en cuestiones de orden público. Sin embargo, fue la inversión más importante que tuvo el Uruguay, creo, que en el siglo, ¿no? Sí, pero una inversión con características muy especiales, ¿no? Es una inversión que está en una zona franca, ¿no? Es una inversión que proviene de un tratado de inversión recíproca. Yo quisiera saber qué inversiones recíprocas hay en el Uruguay y en Finlandia. Cuando Europa se desarrolló, después de la Segunda Guerra Mundial, lo hizo a costillas de contaminarse fuertemente. Hasta que en determinado momento dijo, no me quiero contaminar más, mándenme esta contaminación para otro lugar. Eso sí, manténganme el desarrollo. Y ese es el resultado de esta situación de los tratados de inversión y los contratos de inversión. Estas industrias nos dejan a nosotros un doble pasivo. Un pasivo ambiental, que lo vamos a sufrir por los tiempos de los tiempos, forestación más industria de la celulosa, en este caso indudablemente con problemas de contaminación en tierra, aire y agua, y principalmente todo, agua, ¿no? Los recursos hídricos. Pero también nos va a dejar un país sin desarrollo. ¿Por qué? Porque esta industria se desempeña dentro de una zona franca. Entonces, el desarrollo le vamos a mantener el desarrollo a Europa a costillas de esconder la contaminación debajo de la alfombra en el Uruguay. O sea, lo que va a pasar ahora en Paso de los Toros y toda esa zona va a ser una ebullición temporaria de trabajo y después queda en la nada. Bueno, mire, yo viví toda mi niñez en Fray Ventos, sé lo que es Fray Ventos. Fray Ventos, lamentablemente, lo digo con mucho dolor porque es una ciudad que quiero mucho, sigue siendo la misma ciudad humilde de la década del 60 cuando yo viví mi niñez, sigue siendo una ciudad pobre, con como usted bien dijo, la mayor inversión del Uruguay o de Finlandia fuera del Uruguay a escasos kilómetros de la ciudad. Y usted va a la ciudad y la ciudad sigue siendo una ciudad humilde. ¿Eso cómo se explica? Y bueno, eso se explica porque la industria está establecida en una zona franca. Eso se explica también porque estas actividades industriales tienen un egoísmo supino, que ni siquiera son capaces de poner como una carta de presentación a la ciudad que tienen a menos de 1 kilómetro y medio, como una carta de presentación, aunque fuere como una carta de presentación. ¿Y usted cree que los tratamientos, digamos, de cuidados y al mismo tiempo de protección del medio ambiente no están bien disparados aquí en el Uruguay? No, mire, entonces, hay una cosa que es la siguiente. ¿el control de calidad no está bien? Cualquiera que busque información sabe que la industria de la celulosa es una de las industrias más contaminantes, en especial de los efluentes de los ríos. Convengamos que toda industria contamina. Todas las industrias contaminan, pero la industria de la celulosa es una de las industrias que más contamina en el mundo. Y nosotros no instalamos plantas de celulosa de 300.000 toneladas anuales o de 500.000 o de 600.000. Establecemos plantas de celulosa de 1,5 millones de toneladas anuales. Se habla de que esta que se va a instalar en Paso de los Toros va a llegar cerca a los 2 millones. Entonces, recibimos la contaminación aumentada en forma exponencial. ¿Por qué eso? ¿Por qué sucede esa situación? ¿Por qué no hay plantas de celulosa en el río Rin, en el río Danubio o en cualquiera de los ríos en Europa? Y hoy sí nosotros tenemos plantas de celulosa de este porte y de esta dimensión. No las va a encontrar en Europa. Pero sin embargo, en Argentina y sí en Brasil y en otros lugares, no son plantas de celulosa de ese porte y de ese volumen. En Brasil hay alguna, en Chile se instaló alguna que tuvieron que modificar hacia dónde emitía sus efluentes porque había contaminado un lago con cisnes. No, lo que tenemos que comprender es que hay un trasiego de la industria sucia del norte hacia el sur. Ahora, alguien podría plantearse lo siguiente. Bueno, muy bien, hagamos como hizo Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Contaminémonos más, aumentemos nuestros niveles de contaminación, pero a cambio de eso tengamos
una perspectiva de desarrollo. Ahora, si instalamos estas industrias en zonas francas, la perspectiva de desarrollo es nula, es ninguna. Pero, sin embargo, casi todos los partidos políticos del Uruguay han apoyado estas plantas de celulosa. Bueno, ¿no? justamente eso a mí me permite decir que vivimos una política antiambiental, que está motivada principalmente porque a través de estos tratados y de estos contratos de inversión, lo que se ha capturado por parte de estas grandes corporaciones es la voluntad de nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes de alguna manera han sufrido la dominación de estas grandes corporaciones. Yo hablo de un fenómeno de Estado contratado. Nosotros vivimos un fenómeno de Estado contratado. No es solo del Uruguay. En Estados Unidos se habla de este fenómeno de Estado contratado respecto de la industria petrolera, respecto de las decisiones de los gobiernos, gobierno federal norteamericano, ¿no? Bien, estaba pensando un poco en lo que estaba hablando y en relación a las papeleras, ¿verdad? ¿De qué manera los uruguayos somos conscientes de nuestra agua, ¿verdad? Del agua de OCE, y más que nada aquí en el este y en Punta del Este. En estos días, otra vez el agua en Maldonado comenzó a estar turbia de nuevo, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Hay inclusive algunos alcaldes de la zona mismo de Aguas Corrientes que siguen denunciando el vertedero justamente de desechos tóxicos al río Santa Lucía, que es nuestro principal río para la purificación del agua potable, ¿no? En el 2005 yo también, y mucha gente se rió, dije dos cosas, que en el Uruguay iba a haber un número importante de plantas de celulosa, hablé de 10 plantas de celulosa, en realidad vamos por la tercera, pero normalmente las plantas de celulosa andan en torno de las 600.000 toneladas, las que en aquella época eran las de mayor porte, y andamos hoy en un número muy superior de toneladas de producción anual, con lo cual esa predicción se está cumpliendo. También dije que nos íbamos a quedar sin agua potable. Y hoy yo soy de los que cree que en el Uruguay no recibimos agua potable. En el área metropolitana sin duda, y en muchas partes del país, como usted mencionaba, en el caso de Maldonado, ocurre lo mismo. La industria del famoso depurificador de aguas ha funcionado de maravilla. Sí, hoy, ¿no? Con las dificultades que también tienen, porque hay muchos técnicos que indican cuál es, o que sirve siempre y cuando se cambie y se sustituya cada determinado tiempo. Acá hay un problema que es el siguiente: la presión que nosotros estamos ejerciendo sobre nuestros recursos hídricos, y en especial de aquellos de los cuales nos abastecemos o de los cuales el Estado se abastece para suministrarnos de agua potable, es enorme. Y no se quiere frenar eso. Como no se quiere frenar la industria de la celulosa y la forestación, como no se quiere frenar todo lo que esté vinculado al cultivo de transgénicos y las fumigaciones y todos los elementos de aplicación de agrotóxicos, como otras cosas, no se le quiere poner frenos a eso. Si usted le pone freno a alguna de esas actividades, lo tiene que hacer en nombre de la existencia de un derecho ambiental. Ahora, si el derecho ambiental existe, en la letra de la Constitución sí está, en la letra de la ley sí está, supone que usted, si aplica el principio de igualdad, tiene que aplicárselos a todos. Yo a eso le llamo el efecto Bodnia. A partir de que con Bodnia, en el año 2000, a partir del 2005, hicimos cualquier cosa, autorizamos y pasamos por arriba el principio precautorio, principio preventivo, a partir de ese momento dimos carta libre para que el Uruguay sea un área de contaminación. Es distinta la cosa, ¿no? Sí, bueno, los cambios de nombre son a veces meras etiquetas. ¿Por qué habrá cambiado de nombre de Bodnia o Bueno, PM? no, yo no tengo la menor duda de por qué cambió de nombre, más allá de que pueda disfrazarse con un cambio accionista, porque el nombre de Bodnia quedó muy mal visto en el mundo. Mire, nosotros le debemos mucho, yo sé que esto va a generar en los televidentes, en algunos casos, un repudio a lo que yo voy a decir, pero yo siempre lo digo porque creo que es parte de la honestidad que uno tiene que tener. Nosotros le debemos mucho a Gualeguaychú, si no hoy tendríamos 3 o 4 plantas de celulosa instaladas sobre el río Uruguay. Y el mal nombre que adquirió Bodnia en el mundo hizo que Bodnia cambiara de nombre y pasara por un cambio de acciones a llamarse UPM. Bien, hacemos una breve pausa y continuamos y nos metemos de lleno en la Fiscalía de Menores, ¿le parece? Perfecto. Bueno, ya volvemos. Quiero un poquito más, quiero un poquito más. PowerPlate es el sistema más avanzado en el mundo y el que logra resultados más rápidos, tanto en entrenamientos como en tratamientos estéticos. 30 minutos, 3 veces por semana y tu vida cambiará. Betel Spa, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay.
Son las auténticas empanadas salteñas. Son las más variadas en el mercado esteño. Las más ricas, las más crocantes. Todas las variedades. De carne con pasas, de berenjenas, de cebolla y queso, de choclo, de carne con aceitunas. Nuestra característica empanada de la casa. Además, como siempre, pastas, pollo al horno, pescado a la plancha, matambres, guarniciones, postres. Todo con la mejor calidad y atención de nuestro personal para hacerlo sentir como en casa. Alicia los espera en su amplio y renovado local de calle 24 y 25, esquina Plaza de los Artesanos. Su menú diario lo encuentra en Sabores Salteños, cocina gourmet con sabor a mamá. Ahora anexamos servicio de catering para fiestas y eventos. Delivery al 4244 8574. El pronóstico para hoy es: mejora el clima de oportunidades de buenos negocios en el interior del país. Franquicias de Acompaña, una oportunidad para usted. Si considera que puede desarrollar esta importante franquicia en su localidad, solicite entrevista por el 095-876-254 o en info@acompaña.com.uy. Elija Acompaña. Sea parte usted también de este inigualable modelo de gestión y servicio. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Lunes de descuento. Descubrí los descuentos en nuestras delicias de panadería. Miércoles, día de carnes y fiambres. Aprovechá los descuentos con nuestros mejores cortes. Viernes, disfrutá una variada selección de frutas y verduras con ofertas increíbles. Ahora con nuestro espacio café, su punto de encuentro en Canelones con cocina gourmet. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Estoy súper feliz de lo que logré. Me siento bárbaro, me siento genial. Yo no quiero más para mí esa mujer que fui. Estoy feliz. Soy feliz. La clínica me cambió la vida. Se puede cambiar. Si yo pude, cualquier persona puede. Transportes Carrión e Hijos Limitada. Cargas generales, mudanzas, grúas, elevadores, volquetas para escombro y basura. Unidades radiocontroladas. Traslado de contenedores, colocación de columnas. Transportes Carrión e Hijos Limitada. Baltasar Brun y Figueroa. Telefax 4332-2783 Canelones. Para que tu evento o fiesta sea inolvidable, la gastronomía y servicios deben ser perfectamente cuidados y asesorados. Buen gusto, sabor y alta cocina en Canelones te lo brinda. Taller gastronómico de Luis Unino, egresado de la escuela francesa Cordon Bleu. Seguro tu fiesta de 15, tu casamiento o tu agasajo perdurará en la memoria de tus invitados. Ahora anexamos fábrica de pastas Radici, elaboradas en el momento en todas sus variedades. Un bocato di Cardinale. Taller gastronómico de Luis Unino, desde Canelones para todo el país. Quiero un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café. Bajo el sol. Los últimos minutos con el doctor Enrique Viana vamos a centrarnos en la Fiscalía de Menores. ¿Cuáles son los objetivos justamente que pretende hacer la Fiscalía de Menores en el Uruguay? Mire, la Fiscalía de Menores se ha transformado en los últimos tiempos en algo que yo no comparto, pero que tengo que acatar, en una suerte de fiscalía penal especializada en el tema de menores. En el Uruguay, a pesar de que se diga todo lo contrario, se produjo una rebaja de la imputabilidad. En Uruguay se rebajó la imputabilidad y se estableció un derecho penal juvenil que castiga a los adolescentes entre los 13 y los 18 años de edad. Esto provoca que los fiscales lo que hacemos es ejercer lo que se llama habitualmente una pretensión punitiva, como así ejercen los fiscales penales. Nosotros ejercemos una pretensión punitiva a nivel de esta franja de edad.
Eso conlleva muchos problemas, ¿no? Yo considero que la existencia de un derecho penal como respuesta a los problemas de la criminalidad juvenil, lo único que hace es aumentar la criminalidad juvenil y no contribuye a un camino de reeducación, rehabilitación, que haga retroceder los números de la criminalidad juvenil. Lamentablemente. ¿Usted dice respuesta en el sentido de los lugares donde realmente se reeducarían los jóvenes? Los lugares son un problema, pero la existencia de un derecho penal también. Pero un derecho penal supone que haya que aplicar una sanción, llamada medida, no llamada pena, pero una sanción proporcional a una conducta desarrollada por el adolescente contraria a la ley. Y eso supone la existencia de una medida, y sobre todo cuando esa medida determina una internación del adolescente, un lugar para esa internación. Y si esos lugares de internación se transforman en cárceles, en lugares de encierro por el encierro mismo, como existen lamentablemente algunos de ellos que se han transformado en eso. No hay rehabilitación posible. No hay rehabilitación posible. Y menos aún, y aquí entramos en las grandes contradicciones, por esos periodos a veces que resultan insuficientes, que son periodos de reclusión, encierro por el encierro mismo, pero que a su vez resultan insuficientes por sí mismos para provocar un cambio en la cabeza. Muchas veces la presidenta del INAU dice que no se hace buena prensa del INAU, ¿no? Se destaca siempre lo malo. ¿Es tan así realmente? No, lo que pasa es que cuando en el INISA, como se le llama ahora a esa dependencia, que antes se llamaba CIRPA, que ahora fue convertida en un servicio descentralizado y separada del INAU, cuando se constatan, como la propia directora, la psicóloga Fulco acaba de decir, de que existen violaciones a los derechos humanos, obviamente que la alarma se centra en ese tipo de autodenuncia que se está desarrollando. Inclusive nosotros hemos pedido, ahora hace cuestión de una semana y media, que se dé conocimiento de estos hechos, por si no lo tuvieran, a la justicia penal, a la Fiscalía de Corte, a la Suprema Corte de Justicia y a la Institución de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días, como fiscales, estamos pidiendo medidas de internación, los jueces están resolviendo en consecuencia esas medidas de internación respecto a adolescentes y resulta que desde el lugar donde se realizan las internaciones se está hablando, se está diciendo que se están violando los derechos humanos. Entonces creo que tiene que haber una reacción rápida e inmediata respecto de eso, que no se traduce exclusivamente en el aporte de dineros o de un mejor presupuesto, sino de revertir drásticamente esa situación, ¿no? Sabemos que hay familias disgregadas o poco consolidadas hoy por hoy, pero ¿sigue vigente aquello de que si el menor comete un delito, el responsable es el padre o no? ¿O la madre? Bueno, nosotros tenemos disposiciones en el Código Penal que hablan de la omisión de los deberes de la patria potestad. Lo que sucede es que la visión de esas disposiciones está centrada en la existencia de una familia, de la existencia de una patria potestad. Y en muchos casos esa circunstancia no se da. Nosotros presenciamos algo que el otro día escuchaba. ¿Y no se puede obligar a ejercer la patria potestad o no? No, no se puede obligar, se puede sancionar por la omisión en el cumplimiento de ella, pero nosotros observamos un sinnúmero de situaciones y yo puedo marcar algún común denominador en las situaciones. Lamentablemente nosotros vemos muchachos que terminan la enseñanza primaria, pero que resulta que no pueden seguir la enseñanza secundaria, abandonan a los pocos meses de estar haciendo primer año de liceo, y que cuando van a declarar a la sede del juzgado, uno comprueba rápidamente que no saben leer y escribir, y sin embargo tienen aprobada la enseñanza primaria. Y yo le diría que eso es un promedio muy alto, 9 de cada 10 chiquilines. Al mismo tiempo uno observa a los padres, y en muchos casos se podrá encontrar en situaciones parecidas, pero lo más sorprendente es cuando uno se encuentra con los padres que sí saben leer y escribir, y sus hijos no saben leer y escribir. Y entonces uno se vuelve a preguntar, bueno, ¿qué es lo que ha fallado aquí? ¿Ha fallado el padre? Porque el padre sabe leer y escribir y su hijo no sabe leer y escribir. En fin, hay un sinnúmero de situaciones. Y lo otro que se observa, porque es así, es que las situaciones de miseria, no solo de miseria del punto de vista económico puramente, sino de miseria moral. El alto porcentaje de asuntos de menores que cometen hurtos, rapiñas, está en ese nivel de miseria que yo denomino de miseria moral, ¿no? Bien, a tenerlo muy en cuenta. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias. Señoras y señores, mañana a las 13:30 nos encontramos aquí en Canal 7 después del Noticiero Mediodía. Chau, chau.